Coinformación. La plaga número 4 es el hecho que esos países tienen una clase dirigente, una burguesía, que es realmente una burguesía de traición que vende su país, que trae su país. Por ejemplo, en Venezuela, la familia más rica, el hombre más rico de Venezuela se llama Cisneros. Y ha empezado su fortuna vendiendo productos de Estados Unidos, los coches Studebaker, Pepsi Cola y todos esos productos. Y ahora, en alianza con la familia Rockefeller, ¿y qué es Rockefeller? Son los dueños de ExxonMobil. En alianza con la familia Rockefeller, los Cisneros han comprado una gran parte de las tierras de agricultura. La familia Rockefeller en el pasado controlaba la mitad del petróleo en Venezuela, los bancos, la agricultura, una cadena de supermercados también. Y entonces se pueden considerar que los Cisneros están el verdadero dueño de Venezuela. También han comprado naturalmente el presidente de Venezuela y la administración porque es muy barato. La plaga número 5 es la deuda, que es un chantaje. En realidad, la deuda fue organizada por el norte para tener ganancias muy fáciles en los 70 y después para tener un instrumento de control y de chantaje. En realidad, la deuda fue ya pagada diversas veces y se mantiene como un instrumento de control. También la plaga número 6 es la prueba de eso. Después, 89, el ministro de Estados Unidos, Brady, ha organizado un plan de privatización utilizando el chantaje de la deuda que los países no pueden pagar, utilizando para privatizar más de 1,000 empresas públicas de América Latina, de importancia, más de 1,000. Y eso naturalmente es también un saqueo de la riqueza de América Latina y una desaparición del poder económico que se va en el norte. En ese momento, en esos años de privatizaciones, se puede ver la formación como, ¿cómo se dice? Champiñón. Sí, como hongos. Sí, de super billonarios, super ricos de Brasil y México. Más de 30 super billonarios, como por ejemplo el número 2 de las fortunas mundiales. Un año es Bill Gates, el hombre más rico del mundo, y en otro año es un hombre menos conocido, pero es interesante, se llama Carlos Slim. ¿Y dónde viene su fortuna? De la privatización del teléfono en México. Naturalmente, inmediatamente los precios se van arriba. También la fortuna del presidente de México que ha organizado la privatización se va arriba también. Y en México ciudad, en el mismo momento, hay más de 80% de pobres, super billonarios y 80% de billones, de pobres, disculpen. La plaga número 7 y última de América Latina es el hecho que se están robando los cerebros. No hay una fuga de cerebros, hay realmente se han robado. Es decir, los científicos, los médicos y los técnicos de alta calificación producidos en el sur, formados, educados en el sur, que ha pagado para esa educación y que después están aspirados por el norte. Por ejemplo, el British Medical Journal explicó en 2005, el mundo desarrollado
roba el personal medical de los países africanos. En realidad, según la Organización Mundial de la Salud, falta 4 millones de médicos en el tercer mundo, 4 millones. Y en realidad la British Medical Association explica la emigración de los médicos de los países desarrollando está asesinando a millones de gente y agrava la pobreza. Esas 7 plagas: materias primas, maquiladoras, explotación de la mano de obra, asesinato de la agricultura, una burguesía comprador que vende su país, que organiza la traición de sus intereses, la deuda, las privatizaciones y el robado de los cerebros. Ese 7, no hay un problema único que se puede resolver y entonces todo va bien. Eso forma un conjunto de factores que explica que en realidad el colonialismo no ha desaparecido, existe siempre, con nuevas formas más sutiles y más eficientes. Y eso es el problema que Chávez encuentra cuando viene al poder. Y eso es el problema que encuentra más de la mitad de la humanidad. Es decir, cómo eliminar la dependencia, cómo eliminar el hecho que las decisiones no se toman en México, en Buenos Aires o en Kinshasa. Las decisiones se toman no en Washington, en Wall Street, en Nueva York o en Bruselas. Y eso es el hecho fundamental del mundo de hoy. Y si no hay una solución para suprimir esta dependencia, no hay posibilidad a resolver el problema de la pobreza. Son únicamente declaraciones del mundo desarrollado sobre la pobreza y suprimir la pobreza. Entonces, es por esa razón que es muy importante la experiencia de Chávez y de Venezuela. En 89, la situación en Venezuela cambia completamente. ¿Qué pasa en 89? 27 de febrero hay en Venezuela tiene un nuevo presidente socialdemócrata que se llama Andrés Carlos Pérez, perdón. Y la campaña electoral de Carlos Pérez fue: vamos a resolver la pobreza y vamos a proteger los pobres. Inmediatamente después, con una deuda, una ayuda del Fondo Monetario Internacional, Carlos Andrés Pérez organiza el contrario de mesures contre l'éducation, medidas en contra de la educación, de la salud. Y particularmente el precio del petróleo se va a doblar en una noche. Y eso provoca grandes problemas porque en Caracas, por ejemplo, los obreros, las mujeres, los estudiantes se van a trabajar o a estudiar con el autobús. Y de un día a un otro no pueden pagar más el autobús. Entonces hay una revuelta y la gente on va retourner 2-3 autobuses. Se han vuelto a un par de autobuses. Hay manifestación. Se vuelcan, ¿no? La manifestación, la gente va, on s'assied dans la rue. Hay sentadas en la calle. Et puis, on va commencer à se servir dans les magasins. Y se empieza a servir la gente en las tiendas. De manera colectiva, ¿no? Una recuperación no organizada, no un viaje individual. En el primer día no hay reacción del presidente y de la policía, pero en el segundo día sí.
La police va tirer sur les manifestants assis. La policía empieza a tirar sobre los manifestantes que están, que están haciendo sentadas, que están sí, haciendo sentadas. Gracias. Y on va rentrer dans les quartiers populaires, on va tirer dans les maisons. Vamos, entran en los barrios populares y empiezan a tirar sobre las casas. Il y a des bébés qui vont être tués dans leur berceau. Hay pequeños niños y niñas que van a morir durmiendo. Et selon les commissions des droits de l'homme, il va y avoir 3000 victimes. Y según comisiones de los derechos humanos, hubo 3.000 víctimas. Est-ce que vous avez entendu parler de ces victimes? ¿Escucharon una vez hablar de esas víctimas? Al mismo tiempo, la televisión nos habla de los 4000 muertos en Timișoara, que fue un mito, una propaganda, una falsificación, pero no habla de las víctimas del Fondo Monetario Internacional, no habla de las 3000 víctimas de nuestras multinacionales, víctimas reales. Y en ese día, esa represión es el momento de la separación total, el divorce. Sí, la separación. Tras la población y sus dirigentes, completamente. No, il n'y a plus de confiance. No hay más confianza. En 92 ocurre una tentativa de golpe militar de Chávez y algunos meses después un otro de otros militares para buscar a cambiar esa situación de corrupción, de indiferencia a la pobreza y de chantaje de las multinacionales y del Banco Mundial. Pero el golpe no va a suceder. El golpe va a échouer. Sí, no el golpe va a fracasar. Cuando Chávez, que es el líder del golpe, ve que no se puede suceder. Triunfar. Pregunta para hablar en la televisión y dijo, es muy breve, 1 minuta, para alertar a sus camaradas en la provincia que no hay una efusión de sangre y que se necesita terminar el golpe. Pero la intervención de Chávez es muy importante. Chávez dijo, por ahora no podemos no fue posible obtener nuestros objetivos, por ahora. La gente comprende que no está terminado, que la lucha se va a continuar. Y también terminó diciendo, yo tomo toda la responsabilidad de lo ocurrido. Y eso los venezolanos no están acostumbrados que un dirigente dijo, yo soy el responsable. Eso es muy excepcional. Y entonces la gente en esa manera il y a un rendez-vous qui est pris entre le peuple et Chávez. Ahí se arma como una cita entre el pueblo y Chávez. Et 2 années plus tard, le président qui a fait ça, il est destitué pour corruption. 2 años más tarde, el presidente que estaba al inicio de toda esa represión sale del poder por corrupción. Le nouveau président libère les golpistes et Chávez. El nuevo presidente libera a los golpistas y a Chávez. Fidel Castro invite Chávez à La Havane. Fidel Castro invita a Chávez a La Habana. Ils ont des grandes discussions sur le futur. Y tienen grandes discusiones sobre el futuro. Y en 90, conversaciones sobre y en 98 Chávez se presentó a la elección presidencial y ganó. En realidad son los otros que perdieron porque un discrédito completo de la clase política. Y cuando Chávez viene al poder, hay dos promesas. Hay 2 promesas. Disculpe. Bueno. Y una es organizar una nueva constitución democrática con una gran discusión popular sobre la constitución.
Y la segunda promesa es recuperar el dinero del petróleo. Recuperar el dinero del petróleo. Eso es muy importante. Es decir, que antes el petróleo en Venezuela fue sobre la administración de una sociedad pública, PDVSA, Petróleo de Venezuela Sociedad Anónima. Pero en realidad toda la ganancia se fue al extranjero, con filiales en Estados Unidos que nunca pagaron un dividendo a Caracas, y la sociedad pública nunca ha pagado una ganancia y un impuesto al Estado. Entonces es eso que cambió Chávez. Y fue por esa razón que fue organizado por la CIA un golpe de Estado, un golpe militar contra a Chávez en 2002, en abril 2002. Un golpe organizado por la CIA y Aznar y ese tipo de bandidos. Y el apoyo de la población, el apoyo principalmente de las mujeres, de los barrios, que vienen al palacio donde están los golpistas y que discuten con los soldados. Chávez es nuestro presidente, tú no puedes ser está manipulado por los golpistas. Y entonces los venezolanos dicen que tienen el recuerdo del golpe más breve de la historia, 47 horas. Y fue muy breve por la resistencia popular, el apoyo a Chávez. En ese momento la población entiende que es posible perder a Chávez, que es posible perder lo que ha sucedido y que se debe pasar de una revolución más o menos paternalista a una real participación de la población para proteger y para avanzar. Y de esa manera, después de 2002, se van a realizar con el dinero del petróleo. En 2004, 11,4 millones de dólares están pagados por la Sociedad del Petróleo al Estado. Y con ese dinero se van a organizar las misiones, la educación, la salud, para comer, para desarrollar el país. La educación, por ejemplo. Yo he encontrado a gente, j'ai rencontré les bénéficiaires des missions d'alphabétisation. Tuvo la posibilidad de juntarse con la gente que se benefició de estas misiones, particularmente los de educación. Quand Chávez arrive au pouvoir, il y a 1,5 million d'analphabètes. Cuando Chávez llega al poder hay 1,5 millones de analfabetos. Il faut voir ça comme un drame humain. Hay que ver eso como un drama humano. Si vous êtes analphabète, et il y en a 1 milliard dans le monde aujourd'hui, si usted es analfabeta y hay 1.000 millones de analfabetos en el mundo actualmente, vous ne pouvez pas lire votre chemin dans la rue, no se puede ubicar en la calle, no puede leer los carteles, vous ne pouvez pas déchiffrer les prix dans un marché, un supermarché, no se puede enterar de los precios en un supermercado, et le patron peut vous faire signer n'importe quoi parce que vous ne comprenez pas ce que vous signez. Y el jefe le puede hacer firmar cualquier cosa porque ustedes no entienden lo que están firmando. En 1 an et demi, Chávez a supprimé l'analphabétisme dans son pays. En 1 año y medio, Chávez ha erradicado el analfabetismo en su país. Con una gran ayuda de los cubanos, del método Yo Sí Puedo, para aprender a leer y escribir. Y yo he encontrado en Caracas una joven mujer de 72 años que se llamaba Carmen. Y Carmen fue una feria para los diplomas al fin de la campaña contra el analfabetismo. Y Carmen me dijo, cuando mi hijo fue a la escuela, yo no podría ayudar, pero mi pequeño hijo, ¿se dice? Nieto. No, más el nieto. Nieto. Ah, nieto, bien.
yo puedo ayudar. Y c'est clair ce que j'ai dit? Oui. Y el sonrisa de Carmen y el sonrisa de esas personas que han recuperado la dignidad, que han recuperado realmente, gracias a Chávez, la posibilidad de tener una participación social, una participación a la vida. Realmente se entiende lo que ocurre en Venezuela cuando se ve eso. También en relación a la salud, la utilización del dinero del petróleo puede cambiar realmente la situación. Antes de Chávez, que está llamado populista por los medios, antes de Chávez, 2 de 3 venezolanos nunca habían visto a un médico, nunca. Y no van a ver un médico porque es caro. Y los médicos van únicamente a la gente que puede pagar. Y yo he oído muchos testimonios también de situaciones dramáticas, personas muertas en la calle porque no pueden entrar en el hospital sin pagar. Realmente, eso es la situación cotidiana de muchos países. Y eso también se ha cambiado con... El problema fue que los médicos, con la educación y la mentalidad, no quieren a curar a los campesinos, a los indios y a los pobres, es decir, a la mayoría de la población. No tenían interés. Entonces, también con la ayuda de médicos de Cuba, ahora hay más de 20 millones, han organizado centros de salud, también en primera línea, médicos generales, también de centros de cardio, de Centros electro, para estudios cardiovasculares, electrogramas, de dentistes, de soins pour les yeux. dentistas y oftalmólogos. On a organisé des centres pour le traitement des maladies des yeux partout au Venezuela. Se crearon centros oftalmológicos por todos lados en Venezuela. J'en ai visité un dans un petit bled dans la forêt. Y visitó uno en un pequeño pueblito en una selva, en un bosque. Et il y a tout en une après-midi. Vous entrez à 2 heures de l'après-midi, on vous fait un examen de vos yeux. Todo se hace en la tarde. Ustedes entran a las 14 horas, a las 2 de la tarde, y le hacen un examen de vista. Et puis il y a un médecin qui vous fait un diagnostic. El médico le hace un diagnóstico. Et puis on prend les mesures définitives. Y de ahí se toman las medidas definitivas. Et puis on fabrique vos lunettes. Se fabrican los anteojos, las gafas. Et vous entrez donc à 2 heures en vous cognant à la porte. Et à 6 heures, vous sortez en voyant comme vous et moi. Se entra, a las 2 se entra golpeándose a la puerta porque no se ve nada, y a las 6 de la tarde se sale viendo como ustedes y... Et il y a des centaines de milliers de gens qui ont récupéré la possibilité de voir normalement grâce à ça. Y hay cientos de miles de personas que tuvieron la posibilidad de recuperar la vista gracias a estos programas. Et pour les cas graves comme la cataracte et les maladies très graves, avec Cuba, on a organisé l'opération Milagro. Y en el caso de problemas graves como las cataratas, se organizaron unas misiones específicas que son la misión Milagro. Le Venezuela paye le transport et le logement. El Venezuela paga los transportes y el alojamiento. Et les médecins cubains, qui sont très forts pour les yeux, s'occupent des opérations. Y los médicos cubanos, que son muy buenos en temas de la vista, se ocupan de la operación. Il y a des centaines de milliers de gens qui ont récupéré la vue au Venezuela, en Amérique latine et maintenant dans certains pays africains. Hay cientos de miles de personas en América Latina, en países africanos, que recuperaron la vista. Et les médias européens ne disent pas une ligne sur cette opération humanitaire parce qu'elle est organisée par les méchants. Y acerca de esta organización humanitaria, los medios europeos no dicen absolutamente nada, ya que fue llevada a cabo por los malos de la historia. Hay muchas misiones con el dinero del petróleo que han cambiado la vida de los venezolanos y es la razón por qué hay un apoyo masivo y constante de la población, de la mayoría de la población a Chávez. No hay muchos presidentes que tienen una popularidad de 60% después de 10 años del poder, ni en América Latina ni en Europa. Y
eso es el pecado de Chávez, eso es el crimen fundamental. Es decir, que ha cambiado la regla del juego entre los ricos y los pobres. Ha cambiado la regla de la utilización del dinero del petróleo. Ha enfrentado a las multinacionales para decir, el dinero del petróleo, no, la utilización no es para que los ricos van a ser más ricos, la utilización va a ser para resolver el problema de la pobreza y para conquistar una vida de dignidad para su pueblo. Y esto me parece la cuestión más importante de la experiencia de Venezuela. Naturalmente, las misiones son únicamente el inicio, porque de esa manera se forma también una población asistada. Y la cuestión decisiva es formar una economía nueva, con una real producción, un real mercado y la formación de una industria que no existe. Y también el mantenimiento de una agricultura para que haya una soberanía alimentaria, que es un gran problema en el tercer mundo actualmente, y para suprimir a la invasión de los productos del norte. Eso es un problema muy complejo y más difícil que esos éxitos muy espectaculares. Y no es fácil construir una nueva economía con un equilibrio tra un sector capitalista que se mantiene, que se necesita mantener porque no se puede suprimir ahora, y también la formación de cooperativas para resolver el problema del desempleo y también para empezar a construir una economía productiva en Venezuela, que Venezuela va a evolucionar de un país petrolero a un país con una economía completa y equilibrada. Y eso no es fácil, naturalmente, con la dependencia que se mantiene y también con las mentalidades que no se puede cambiar en 5 o 10 años. Mira, en el mundo árabe hay una pobreza increíble. Por ejemplo, en una ciudad como Cairo, 20 millones de habitantes, cada día hay 2.000 personas que vienen para vivir a el Cairo, para sobrevivir. En realidad son campesinos y la agricultura está destruida y no hay en realidad un futuro en una ciudad como Cairo. Hay una gran miseria en el mundo árabe y en comparación en algunos países como en Abu Dhabi, por ejemplo, se construye a torres de 600, 700, 800 metros. Torres, con el dinero del petróleo, con hoteles. Y si tú quieres dormir una noche en ese tipo de un suite en un hotel, no hay problemas. 20.000 euros, 20.000 una noche. La pregunta es, ¿el dinero del petróleo debe ser utilizado para ese tipo de estupidez criminal o para liberar la población de la pobreza, para construir economías independientes con una dignidad para su pueblo? Y naturalmente lo mismo para Congo. Yo como belga tiene naturalmente una responsabilidad de explicar lo que pasa en Congo, un país destruido por el colonialismo de mi burguesía. Un país atacado, destruido por el saqueo de las multinacionales que quieren robar el oro, el cuivre, el diamant, el cobre, el diamante, l'uranium, uranio, le coltan qu'on emploie dans les téléphones, les ordi. lo que se utiliza para el material que se utiliza para los móviles y los ordenadores. Y hay una guerra organizada por las multinacionales que
roban todas las riquezas de Congo, que construyen ganancias fabulosas, y en Congo no, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien. En Congo no hay escuelas, no hay caminos, carreteras, en Congo no hay nada. En relación a este viaje. Entonces, la experiencia de Chávez, el dinero de las materias debe ser utilizado para eliminar la pobreza. Eso me parece una experiencia fundamental para la liberación de la mitad de la humanidad y para empezar un camino a un otro tipo de sociedad, y podemos hablar de eso después. Y eso me parece el pecado de Chávez, y más que el pecado del petróleo, el pecado de que con Chávez el pueblo ha recuperado su papel en la sociedad. El pueblo también está ahora el actor de su futuro, y eso probablemente es el pecado máximo de Hugo Chávez. Muchas gracias.